cosas, pero le voy a dar la bienvenida a David Miazo, que es economista jefe de la Fundación FADA. Así que David, buen día. Buenos días, Eva, un gusto estar con ustedes. Un placer, ya de antemano te agradezco el tiempo y la generosidad que le pusiste para poder participar acá. A mí me gustaría, para empezar la charla, que cuentes un poco, si bien en el caso particular nuestro lo conocemos bastante al detalle, pero me gustaría que cuentes un poquito qué es la Fundación, cómo nace y cuáles son los objetivos, que me parece muy enriquecedor poder comentar eso. Dale, cómo no. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Es una organización sin fines de lucro, nacida principalmente en el sur de Córdoba, tiene su sede principal en Río Cuarto. El objetivo central de crear FADA fue tratar de generar un centro de pensamiento, de generación de información, de generación de políticas públicas, de propuestas, con la idea de sumar conocimiento a la opinión pública y de tratar de instalar temas en la agenda pública, en la agenda política. Por eso FADA hace un trabajo político, aunque apartidario, en base a información. Gran parte del equipo somos economistas. Y bueno, está financiado principalmente por aportes de productores y empresarios agroindustriales que tenían o que tienen esta visión de que al campo le faltaba en su pata institucional, algo de generación de contenidos para comunicarle al público en general y tratar de comunicarle a la política. Por eso es que muchos de nuestros trabajos buscan tener un dato simple, una gráfica simple para tratar de comunicarle a la gente que está fuera del agro cómo se trabaja, cuáles son las problemáticas, cuáles son las propuestas que vienen desde el campo. Impecable. Y bueno, me das pie para preguntarte cómo viene el gran tema que fue hasta, te diría, la semana pasada, más o menos, de cómo impactan la variación de precios de los commodities en los alimentos, ¿no? Los veo haciendo un esfuerzo de prensa enorme para esto, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo y cómo es el impacto? Bueno, este justamente es uno de los temas en donde se nota que disponer de información, tener el dato que mate el relato, es importante, no solo por el trabajo de FADA, sino de las bolsas y mucha gente más que intervino en esa discusión, que automáticamente cuando se plantea un concepto por ahí erróneo, y después si querés charlamos los números en particular, del impacto de los granos en los precios finales al consumidor, de manera automática FADA y otras instituciones poniendo los números sobre la mesa, muchos periodistas, en particular los periodistas más especializados en agro, tomando rápidamente esos datos para aclarar los conceptos, y entonces que termine quedando claro que las medidas se toman por otras razones eventualmente, pero no necesariamente por el relato de que los precios de los granos impactan de manera sustancial en los precios de los alimentos. Y ahí había algunas gráficas donde comentaban sobre cómo impacta el precio del trigo en el pan o en la carne, el maíz. ¿Cuál es, para refrescar más así rápidamente, el impacto? Bueno, el trigo en el pan actualmente explica cerca del 15% del precio final. En el caso de la carne y la leche, ese número en relación al maíz está en cerca del 10%. En el caso del pollo, cerca del 30%, un poquito más abajo en el caso del cerdo, con cerca de un 20 y algo por ciento, sobre el precio final. Obviamente que cuando se mide la incidencia del maíz en el precio de salida de granja, es más sustancial, o en el precio o en la estructura de costos del feedlot, obviamente es más sustancial, pero cuando uno lo mide sobre los precios finales, esos son los valores. Entonces, una comparación que hacíamos y que tratábamos de mostrar para relativizarlo es que en el caso del pan,
el trigo representa cerca del 15% del precio final. En el caso de la pasta seca es un valor similar. Si yo le pongo 10% más, 10 puntos más de derecho de exportación al trigo, puedo lograr un impacto en el pan, si el trigo explica el 15%, de un 1,5%. Por única vez, porque el efecto es sobre el nivel de precios, no sobre el ritmo de crecimiento de precios. Es decir, no se logra reducir la inflación, sino que se logra reducir por única vez el 1,5%. Eso en un contexto inflacionario como el que vamos a convivir este año, cercano al 4% mensual, ese 1,5% en realidad es ahorrarse 11 días de inflación. O sea que subirle 10 puntos de derecho de exportación al trigo, nos ahorramos 11 días de inflación en el pan. Si vamos al caso de la carne y la leche, nos ahorramos menos de una semana. En el caso del pollo, que sí es un poco mayor, nos ahorramos, suponiendo de nuevo un aumento de 10%, de 10 puntos porcentuales en los derechos de exportación al maíz, nos ahorramos 3 semanas de inflación y después nos quedan las otras 49 semanas de inflación. Entonces, ahí un poco para mostrar que en realidad el problema de los precios y de la inflación no está en los granos. Y discúlpame que me extienda en la charla, pero la verdad que terminamos convirtiendo algo que es muy bueno para el país, como es la suba de precio de los granos, donde el campo explica 7 de cada 10 dólares de exportación, y donde los dólares son muy necesitados porque no vienen en este contexto por ninguna otra vía, no vienen por endeudamiento, no vienen por inversión. Terminamos convirtiendo algo que es bueno para el país y que tendremos que estar discutiendo cómo aprovecharlo, cómo potenciarlo, en algo malo, sumando con toda esta cuestión discursiva, porque finalmente por ahora no pasó nada, cada vez mayores riesgos y mayor desconfianza y menos previsibilidad, porque en todo este contexto quedó el miedo de que en cualquier momento se suben los derechos de exportación, quedó el miedo de que en cualquier momento se cierra la exportación al maíz o al trigo o eventualmente a la carne. Entonces, la verdad que, bueno, termina siendo algo que debería ser bueno y que deberíamos ver cómo administrarlo y cómo potenciarlo en algo malo que termina en tironeos intersectoriales. Tal cual. Y ahí en términos de cadena, que es un poco lo que se instaló, se quiso instalar, como buscando el malo en la cadena, ¿no? Es que ¿lo ven así ustedes o ven que en el funcionamiento hay un sálvese quien pueda y no hay una lógica? No sé si la lógica es para estudiarla como cadena, como clúster, no sé cuál es la metodología, pero ¿qué ven ahí ustedes? ¿Cómo se puede hacer algo más sano, digamos, ¿no? Bueno, creo que la cadena estuvo un poco más madura que por lo menos lo que se vio en décadas pasadas, donde, por ejemplo, muchos de los consumidores de maíz, por ejemplo, y de trigo, salieron rápidamente a comunicar que no era la solución esa. Digo en particular cuando fue principalmente el cierre de exportaciones al maíz, alguien como los avícolas, que siempre habían sido marcados como quien lo pedía y quien lo propulsaba y quien se beneficiaba, rápidamente salieron a decir que esa no era la solución, a través del Consejo Agroindustrial, que cada uno puede tener su visión particular, pero a los pocos días se salió con un comunicado. Yo creo que en ese sentido la cadena estuvo un poco más madura que otras veces, o tal vez más organizada, más relacionada, y los propios potenciales beneficiarios de la medida salieron, por lo menos públicamente, a aclarar que no lo estaban buscando, que no necesariamente era la solución, porque también esa es la verdad. O sea, seguramente a una granja avícola le baja mucho los costos tener un maíz más barato, tanto por efecto de derecho de exportación como por efecto ROE. Recordemos que los ROE en su momento generaron una baja de precio promedio de cerca del 10% mientras existieron, en los 7 años que existieron. O sea que era como un derecho de exportación extra del 10%, aunque menos transparente. Está claro que se benefician quienes consumen estos productos, quienes son materia prima, está claro que reduce sus costos,
pero creo que entendieron de momentos pasados que tampoco por ahí pasa la solución, porque es una solución artificial, que no puede perdurar mucho en el tiempo y que genera otros efectos como en el caso del trigo, que en su momento vimos perder la mitad del área triguera y llegamos a tener el trigo y la harina más caras del mundo, porque está demostrado que en el mediano plazo, si vos bajas los precios, si vos bajas los precios artificialmente, te cae la producción. Entonces, yo creo que se fueron aprendiendo y en esta ocasión seguramente alguien hubiese preferido un poco más de esta demostración que yo estoy diciendo, pero creo que la vi un poco y creo que fue algo importante también para revertir la decisión, porque en el caso del maíz se tomó la decisión y después se revirtió. En el caso de los derechos de exportación se amenazó si se quiere, pero después finalmente no se terminó haciendo nada por el momento. David, y hoy comentabas que la idea era desarrollar información, desarrollar datos, modelos para poder publicarlo y demás. ¿Están viendo cómo impacta eso fuera de nosotros, digamos, cuando llegan con estos datos a la famosa Doña Rosa? ¿Qué dicen? ¿Cómo impacta eso? ¿Tienen algún dato al respecto? Bueno, en el caso, justamente, hay algunos trabajos y algunas publicaciones que llegan más que otras porque interesan más que otras. De hecho, por ejemplo, el trabajo que tenemos de cómo se compone el precio del pan, la carne y la leche, es un trabajo que llega mucho, que penetra mucho en medios no especializados, en agro, que penetra la parte de sociedad, la parte de economía, lo muestran en los magazines de la mañana, en la televisión, en radios que están durante el día, que no en programas que están entre las 6 y las 9 de la mañana, que digamos son los programas especializados agro. Eso se ve esa penetración en esos... en otro público, distinto a, por ejemplo, otro trabajo que tenemos como el de participación del Estado en la renta agrícola, que también nos gustaría que tenga esa penetración, pero se queda mucho más dentro del agro porque es más una preocupación propia. En cambio, el problema de los precios es un problema de todos los consumidores, más en épocas inflacionarias, que de hecho por eso está motivado el trabajo. En momentos inflacionarios es muy común la discusión de los precios. Es muy común que la suba de precio de la carne haga ruido, que el precio de la leche, que el precio del pan, en distintos momentos del tiempo generen ruido, y por eso es la elección también de esos tres productos que son muy característicos de la canasta. Pero bueno, digo, para responderte más claramente, ese tipo de trabajos que apuntan directamente al consumidor y a su problemática sí tiene mayor impacto, y creo que, por ejemplo, en el caso del trigo, que es muy claro, se ha logrado mucho que sacar de la agenda pública y de la conciencia social, no me animaría a decir de todos los argentinos, ¿no? Pero la incidencia del trigo en el pan, como es un dato bien claro, bien fácil de entender, creo que es algo que se ha logrado bastante, mientras que te diría que hace 5 años ese consenso no estaba tan generalizado. Uno decía en el agro, no, mira, el trigo no tiene incidencia, pero ¿cuánta incidencia tiene o no? ¿Dónde está el precio? Bueno, toda la discusión de los formadores de precio, que tampoco están así, por lo menos en estos alimentos. Creo que esas cosas se van logrando poco a poco y es cuestión de seguir machacando con el mismo tiempo y de nuevo, siempre el periodismo en esto juega un rol clave al entenderlo en primera instancia, al lograr comunicarlo en segunda instancia. David, ¿y cómo ves, o cómo ven, mejor dicho, el 2021, ¿no? Se nombraba recién el indicador de cuánto queda en el estado del resultado de un productor. ¿Ven que hay posibilidades de poder aumentar eso? Es un poco el riesgo, el miedo y demás, y después me meto en algunas otras variables macro que ustedes manejan perfectamente, como tipo de cambio, financiamiento, interés. ¿Cómo ven todo eso en este año, que todavía no sabemos cómo va a ser? Sí, yo creo que venimos con riesgo, con un 2021 más riesgo, con incremento de riesgo en términos
de cómo me lo pusiste vos en términos de Sí. políticas agropecuarias, por decirlo de alguna manera, se vienen incrementando los riesgos. Uno podía pensar al principio de este mandato presidencial que la necesidad de dólares, porque estaba marcada desde el inicio del mandato, podía generar algún tipo de concientización o algún tipo de efecto de no poner muchas trabas a la exportación y no afectar negativamente la exportación por la tremenda necesidad de dólares en la que se encuentra la economía. Y que una de los termómetros de la brecha cambiaria. Eso es lo que uno podía llegar a pensar, pensando un poco con el vaso medio lleno, al principio del mandato. Después, durante noviembre y enero, quedó muy claro que el gobierno está dispuesto a tomar mayores medidas. Eso quedó muy claro, aunque claramente hay tensiones políticas hacia dentro del gobierno, porque algunos diciendo que había que avanzar sobre las exportaciones, sobre los precios, sobre desacoplar los precios, y otros entendiendo que la exportación y la producción es el camino. Entonces ese tire de afloje también se nota, lo cual es bueno que exista, digamos, porque si no existe una sola línea de pensamiento. Pero bueno, esos riesgos que se vieron más claramente durante noviembre y enero con todas las declaraciones de diputada, de ministro, de presidente, instaló más fuerte el riesgo para el 2021, que se ve potenciado por una cuestión política, que son las elecciones, y por una cuestión macroeconómica, que es principalmente la inflación. Venimos de un 2020 donde la inflación estuvo relativamente tranquila, producto de la cuarentena, producto de los congelamientos, producto de los precios máximos, y vamos a un 2021 donde muchas de esas presiones que se lograron aplacar en parte en el 2020 van desencadenándose en el 2021. Entonces, ¿a qué me refiero? El congelamiento de alquileres se va levantando, el congelamiento de tarifas en parte, ya dijo Guzmán que se va a levantar. Digamos, hay muchas, los precios máximos que estuvieron muy pisados, siguen muy pisados. Eso está afectando, no sé, por ejemplo, la industria del fideo, la industria de la leche y muchos otros sectores. Parte de eso se va a tener que levantar algo durante el 2021. Entonces, el precio de la nafta, por ejemplo, también, o de los combustibles en general, que es algo que también ha sido noticia en estos últimos 2 meses, digamos, todas esas presiones inflacionarias empiezan a actuar, además de los 2 billones de pesos que se imprimieron durante el 2020, más el billón y pico que se está previendo imprimir en el 2021, digamos, todo eso genera la presión inflacionaria. Entonces, en un contexto de mayor presión inflacionaria, que las principales consultoras económicas están estimando en un 48,5% para el año, lo cual nos lleva a cerca de un 4% mensual, más año electoral, hace aumentar estos riesgos. Hace aumentar los riesgos de precios máximos en distintas cadenas, hace aumentar los riesgos de intervenciones a las exportaciones, hace aumentar los riesgos de los derechos de exportación. Estos 3 puntos, digamos, que son muy dañinos para las cadenas, los puntos que impactan sobre derechos de exportación y sobre restricciones a la exportación, impactan más, por ejemplo, en granos, que tienen una mayor inserción internacional. Vos calculás que en granos hablamos de una inserción internacional de entre el 60 y el 85%, si vamos de trigo a soja, mientras que los precios máximos por ahí impactan más en las cadenas que son más de mercado interno, las carnes, la leche, donde menos del 40% de la producción se termina exportando, terminan impactando más este tipo de medidas de precios máximos. Estas 3 medidas, claramente en muchos funcionarios, cada vez cobran mayor, no sé si decirte, relevancia o mayor interés en muchos funcionarios. Ahí va a estar contrarrestando esas 3, este interés en muchos funcionarios de estas 3 medidas en conjunto para distintas cadenas,
por un lado, el accionar del agro, que realmente muestre una reacción rápida, un descontento rápido al tema y una acción de lobby, pero también una acción fuerte, más de tipo gremial, por decirlo de alguna manera, y después los propios jugadores hacia adentro del gobierno que entiendan que esa no es la salida y que puede generar más daños de los beneficios que termina produciendo. Así que, pero sin duda en el 2021, en términos de política agropecuaria, se incrementan los riesgos que ya venimos viendo, se incrementan por más inflación y por año electoral. Y te pongo otra variable macro de preocupación o de ocupación en la gran mayoría de los que estamos acá en esta webinar. Tipo de cambio, ¿ves? ¿O ven cómo lo están analizando en términos de si realmente van a tener la posibilidad de este mega cepo de aquí a fin de año o de aquí a octubre, que sería la fecha de las elecciones? ¿O cómo lo están analizando? No te quiero sesgar con la pregunta, la respuesta, pero digo, ¿cómo lo están analizando esa variable? Bueno, primero se vio desde febrero de 2020 una clara intención de no dejar atrasar el tipo de cambio más. O sea, sí brecha, sí cepo, pero que lo oficial no se atrase respecto a la inflación. Esa fue la política cambiaria principal, además del cepo, que vimos durante el 2020. Esperábamos que se mantenga durante el 2021. Por ahora se mantiene, pero ha habido varias declaraciones, especialmente de Guzmán, aunque quien maneja esto es Pese en el Banco Central, varias declaraciones de Guzmán de intenciones de bajar el ritmo devaluatorio, por lo menos hasta octubre, para evitar mayores traslados a precios. Digamos, así como yo te decía, estas medidas que pueden impactar por la cuestión inflacionaria y la cuestión electoral, también crece el atractivo de empezar a trazar el tipo de cambio. Entonces, ahí se ha visto una primera intención, no sé si hubo algún número cercano a decir, bueno, este año el ritmo evaluatorio va a ser del 30 en vez del casi el 50, como sería la inflación, aunque todavía eso no se ha visto en el ritmo de evaluatorio diario que lleva el Banco Central, pero ese riesgo está hasta octubre, digamos. Devaluamos el oficial un poquito menos, así generamos un menor traslado a precios. Eso se puede llegar a dar, pero en general el tipo de cambio oficial la brecha no se va a cerrar, creo yo, en los próximos años, pero no se va a achicar mucho por devaluación del oficial hasta octubre seguro. Creo que eso es una seguridad, porque por el momento el cepo, si bien dañino para muchos sectores, después, bueno, hablarán algo del tema de los insumos, todavía se puede mantener a flote. O sea, el gobierno tiene herramientas para mantener el cepo un año más sin ningún problema, digamos, sin ningún problema. Sin costos macroeconómicos mayores. Así que creo que hasta octubre esa decisión de política económica va a persistir. O sea que hasta octubre no esperemos una devaluación del tipo de cambio oficial sustancial. Post-octubre hay que verlo, digamos. De nada sirve una devaluación del oficial sin un plan económico que contemple un ajuste del déficit y una reducción de la emisión monetaria. Y ese plan, la única forma que esperábamos que se pudiera dar de manera consistente era en el marco de un acuerdo con el FMI. Pero tras el discurso de Alberto del lunes y declaraciones de ayer martes de Guzmán, creo que un acuerdo con el FMI no está para nada cerca, porque le están echando la culpa de lo que pasó en Argentina. Creo que Guzmán, no recuerdo bien exactamente cómo lo dijo, pero el FMI también es culpable de lo que pasa en Argentina, algo casi textual creo que estoy reproduciendo. Previo a abrir las negociaciones, ¿no? Poco oportuno o muy oportuno en términos de intencionalidad por ahí, ¿no? Hay que ver. Lo cierto es que el FMI, hasta por regla, para poder acordar cualquier cosa,
necesita un plan económico de fondo que solucione los principales desequilibrios. El FMI difícilmente te firme cualquier cosa si vos no le presentás algo más o menos consistente de cómo vas a solucionar los desequilibrios, que el principal desequilibrio hoy es el déficit fiscal. Y el segundo, el cepo cambiario, pero el déficit es el que genera, digamos, después todos los otros temas. ¿Y qué pasa? El gobierno no se puede comprometer a nada de eso hasta después de octubre. Entonces, realmente es muy difícil acordar algún tipo de acuerdo en mayo, como se estaba esperando, cuando hasta octubre no se pueden dar indicios, o al menos eso se entiende políticamente, de ajuste ni nada que se le parezca. Entonces yo creo que ahí está el principal tema. Con esto se tira el FMI hacia adelante, pareciera. Eso genera complicaciones porque hay vencimientos de deuda con el FMI, hay vencimientos de deuda con el Club de París, que en el contexto actual parecería que van directo al default, si no hay un acuerdo marco con el FMI. Creo que en julio es la fecha máxima de lo del Club de París, entonces iríamos al default con estos dos organismos internacionales, lo cual hace, digamos, vamos un poquito más profundo en el hoyo, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, David, la pregunta inicial fue el tipo de cambio. No esperamos un movimiento grande del tipo de cambio oficial hasta octubre. Si hay algunas malas noticias económicas y alguna cuestión más, la brecha que ha estado muy tranquila de octubre a hoy puede empezar a moverse ahora a partir de marzo-abril un poco hacia arriba. Eso sería esperable, aunque obviamente no creo que sea al ritmo de lo que vimos durante el año anterior, que saltó de 60 a 150. Bueno, esa más que duplicación no necesariamente la vamos a ver porque sería un tipo de cambio de cerca de 300 pesos. Recordemos, por ejemplo, que cuando tuvimos el cepo anterior, el tipo de cambio alcanzó en cerca de 2014 los 9 pesos por dólar. Los 15 pesos por dólar. Eso se mantuvo durante casi todo el 2015 y se mantuvo después durante el 2016 cuando se levantó el cepo. O sea que tienen estos movimientos un salto y después cierta estabilidad si no hay más malas noticias que lo sigan propulsando. David, y mientras ya le hablo al resto, si tienen alguna pregunta, yo voy a hacer dos para redondear variables macro. ¿Cómo ven el financiamiento a la micro, ¿no? Este año, o el año pasado, mejor dicho, hubo algunas oportunidades que hoy están saliendo peor de lo esperado, pero muy buenas, porque todos esperábamos este deslizamiento de tipo de cambio del oficial más grande y licuar algún pasivo en pesos. ¿Cómo ves esa variable? Y lo otro, que lo llevo a la primera pregunta y a uno de los indicadores que ustedes siguen sobre la presión de la renta en el resultado. ¿Qué puede llegar a pasar con esta dada de baja, por ponerlo rápido, de la responsabilidad fiscal de las provincias, que es una ley que se estuvo tratando, si mal no recuerdo, fue a principios de esta semana, lunes o viernes de la semana pasada, en términos de ingresos brutos y demás? ¿Cómo puede llegar a pegar eso también, ¿no? Si hay espacio para algo más, ¿no? Te dejo esas dos y de paso, si alguno tiene alguna pregunta, me la escribe en el chat o cuando termina David esto, la hacemos. Bien, bueno, el financiamiento en pesos va a seguir siendo una oportunidad. Cualquier financiamiento en pesos que haya, si creen que es sostenible, va a ser oportunidad de sacarlo para adelantar compras de insumo o lo que fuere, porque tarde o temprano la corrección de tipo de cambio viene. No vino en 12 meses, no vino el salto, pero el tipo de cambio aumentó cerca de un 40%, ¿no? No es que no aumentó. O sea que de mínima vamos a seguir viendo ese movimiento, aunque, como les decía, hay intenciones de bajarlo un poco, pero ese movimiento va a seguir estando y tarde o temprano el salto se va a dar. Así que el financiamiento en pesos va a seguir siendo algo que aprovechar. Yo creo que no va a haber tanto financiamiento en pesos a tasas buenas, salvo líneas subsidiadas o líneas promocionadas, porque básicamente los bancos hoy, en términos genuinos, no podrían prestar a menos del 70-80%. Eso es lo real, digamos. Es lo el financiamiento genuino
hoy menos del 70% sería muy difícil de conseguir. Lo que hay por debajo de eso son líneas como las líneas de inversión productiva, o las líneas que salieron de descuento de cheques, o las de maquinaria, digamos, son líneas o subsidiadas o obligatorias, pero no voluntarias, por lo tanto, son líneas con límites, o sea, limitadas, con cupos, porque no son genuinas. Y varias de estas cosas también fueron sacando a los productores agrícolas con algunos límites para quienes tienen soja, por ejemplo. Bueno, eso ustedes lo habrán ido viendo bien. Así que, para resumirte, va a seguir siendo oportunidad, aunque no creo que abunde. Básicamente, no creo que abunde. El costo del financiamiento va a ir creciendo. Por ejemplo, la tasa de las LELIQs, que es lo que marca más o menos, la tasa es del 38% nominal anual, o sea que la efectiva está muy por encima de eso, y eso va a tender a subir, porque hoy el stock de LELIQs que tiene el Banco Central es de 3 billones de pesos. Entonces, para poder estabilizar eso, va a tener que pagar algunos puntos más, así como los plazos fijos van a tener que pagar algún punto más, para que la gente, ante una inflación del 50%, no se esté yendo de los plazos fijos, y esto va a aumentar en algún punto el costo del financiamiento, aunque de nuevo, año electoral y tratando de buscar reactivación, seguramente no se dé un salto sustancial, pero este costo del financiamiento va a ir creciendo. Y lo segundo, la verdad es que no hay lugar en Argentina para ninguna actividad económica para más presión fiscal. Esa es la realidad, pero también es la realidad que muchas provincias van a estar complicadas en términos de finanzas públicas, así que no me extrañaría, o sea, este relajamiento del consenso fiscal que le ponía límites a la suba de los ingresos brutos fue un pedido de las provincias, o sea, no es que el gobierno nacional se veía beneficiado y por eso lo impulsó, sino que fue un pedido expreso de las provincias para poder aumentar la recaudación propia en estos contextos. Así que la intención de subir ingresos brutos de las provincias está porque por algo pidieron el levantamiento del consenso fiscal. Así que algo se va a venir. No sé para el campo, ¿no? Por ahí es difícil que provincias como Córdoba, Santa Fe, donde el campo es muy fuerte y es parte del sustento político, tomen decisiones decisiones que afecten mucho en este sentido, pero después provincias como Buenos Aires, con otra línea política, el riesgo está. Impecable. ¿Alguna pregunta del público? Como siempre me paso un poquito de los 20 minutos, pero tengo 84 preguntas más para hacerla a David, porque es muy claro aparte en los conceptos. Aprovechémoslo si hay alguna pregunta. Y si no, igualmente me voy adelantando. David, te voy agradeciendo y te voy felicitando. Te agradezco en nombre de todo el equipo AZ, y te felicito también en nombre de todo el equipo, porque la verdad que hacen un laburo espectacular. Tratamos de promocionarlo y meterle la prensa de granito de arena que podemos acá, así que cuenten con nosotros para lo que podamos serles útiles. Y agradecemos el tiempo. Te agradezco muchísimo las palabras, muchísimo la invitación. Un gusto haber estado acá con la comunidad Z y con vos de moderador. Y seguimos en contacto y me quedo a escuchar lo de insumos que también me interesa. Dale, buenísimo. Muy bien. Bien, pasamos al segundo bloque entonces. Leo, no sé si estás. Ahí estás, perfecto.